Mi historia realmente comenzó a los 33 años, cuando ocurrió el accidente. Llegué a Estados Unidos a los 26 años. Tenía varios negocios. Durante años, enseñé artes marciales y viví como una persona decente, respetando siempre la ley. Aunque me esforzaba por alcanzar el éxito material, mi enfoque estaba alejado de la espiritualidad en aquel entonces. Así que me dediqué de lleno a ganar dinero. En ese momento tenía 33 años y trabajaba como oficial correccional en una prisión de máxima seguridad en Illinois. Las prisiones de máxima seguridad albergan a individuos con sentencias de 25 años o más, y allí pude percibir energías espirituales intensas. Esas energías espirituales eran algo fuera de este mundo, pero no les prestaba atención debido a mi obsesión por ganar dinero y bloqueaba cualquier otro pensamiento en mi mente. El horario de trabajo era una locura, ya que mis turnos laborales eran extenuantes, de hasta 14 horas, incluidas guardias nocturnas. Trabajaba en el turno de noche durante mis horas extras. La experiencia era tan intensa que a menudo no podía conciliar el sueño al llegar a casa, inquieto por las imágenes y energías negativas de la prisión. Eran energías muy, muy malas y me impedían dormir. Mi horario era muy exigente, ya que trabajaba en mi negocio de artes marciales después de ducharme y cambiarme el uniforme. Estuve allí solo 2 años. Nunca libraba los fines de semana, podía librar un martes o un miércoles. Recuerdo un martes por la mañana, emocionado por disfrutar un día libre para relajarme con mi familia. En ese momento dije, me voy a casa, me voy a relajar, voy a ver a mis hijos. Todo va a ir bien y nadie me va a mandar. Esa mañana de martes, recuerdo que hacía sol y hacía buen día. No me sentía cansado, a diferencia de otros días que sí me sentía muy, muy cansado. Ese día, por alguna razón, no me sentía cansado. Tenía la adrenalina disparada y me sentía con mucha energía. Me subí a mi camioneta contento porque tenía la sensación de que iba a hacer algo divertido esa noche. No sabía el qué, pero sabía que me lo iba a pasar bien. Tomé la Ruta 3, una carretera recta que se encontraba a 1 hora de distancia por campos de maíz seco en ambos lados. Eran alrededor de las 7 de la mañana y conducía a unas 70 millas por hora, respetando el límite de velocidad, ya que era mi deber al llevar el uniforme de oficial correccional. Tienes que obedecer siempre la ley, pero más todavía en un trabajo como el que yo tenía. De repente, algo salió mal en un instante. No sé lo que pasó, pero sucedió en una fracción de segundo. No sé si me dormí, si me quedé dormido, no sé lo que pasó, pero fue muy rápido. Mis frenos fallaron, como si no hubiera fluido hidráulico en ellos. Mi camioneta empezó a hacer aquaplaning y dar vueltas sin control. Aunque me mantuve calmado, sin entrar en pánico, estaba desconcertado por lo que estaba pasando. En ese momento miré el indicador de velocidad y esperé que bajara para poder controlar la camioneta. En lugar de disminuir la velocidad, esta aumentó, pasó de 70 a 75 y de 80 a 85 millas por hora. No entendía lo que estaba pasando. Frente a mí, en el carril contrario, se aproximaba un automóvil con una mujer y sus 2 hijos en el asiento trasero. Decidí actuar con rapidez, girando mi volante hacia la derecha con todas mis fuerzas para evitar colisionar directamente con ellos. Logré dirigirme hacia una pared divisoria de hormigón a una velocidad impactante de 85 millas por hora. Recuerdo estar muy cerca de ese muro de hormigón, tratando desesperadamente de reducir la velocidad. Sostenía el volante con fuerza y, como dicen, vi pasar toda mi vida ante mis ojos. Tenía una sonrisa enorme en el rostro, como si estuviera esperando en el aeropuerto a un ser querido que no había visto en años, aunque no entendía por qué estaba sonriendo. A pesar de la situación, no sentía miedo en absoluto. Entonces, oí el impacto. Fue la explosión más fuerte que había oído en toda mi vida, mucho más potente que cualquier otra. He oído otras explosiones en mi vida, pero ninguna era como esa vez. Después, noté cómo el airbag comenzaba a desplegarse lentamente, como si fuera una hermosa sábana blanca extendiéndose para secarse. Abrí los ojos
y me encontré boca abajo, recordando claramente todo lo que había sucedido desde que salí de la prisión hasta el momento crítico en el que perdí el control de la camioneta y traté de evitar el impacto con la señora para evitar la colisión. Lo recordaba todo y sabía lo que había pasado. Estaba dentro de mi camioneta, que estaba aplastada como una lata de un refresco, con partes del vehículo formando una especie de tenedor alrededor de mí. La sensación de despertar y estar consciente después de un accidente tan grave es una de las mejores experiencias que he experimentado. Recuerdo haberme sorprendido por la falta de sonido en ese momento, a pesar de la intensidad del accidente. Fue como si todo el sonido fuera succionado completamente, fuera de este mundo por completo. No había dolor, olor ni sensación de tacto. Era como existir en un estado puro de conciencia. Mis pensamientos desaparecieron por completo, simplemente existía. No tenía preguntas ni dudas, solo conocimiento y una sensación de protección y felicidad. Sentía que estaba en casa, lo sabía todo, me sentía protegido y completamente en paz. Podía ver claramente todo a mi alrededor, incluso estando atrapado dentro del coche completamente destrozado, especialmente en mi lado, donde había recibido el impacto más fuerte. A pesar de la gravedad de la situación, no sentía preocupación. Vivía en un estado libre de problemas, sin interrogantes ni dudas. Era una experiencia de vivir sin limitaciones ni negatividad. Sabía que necesitaba liberarme de esa situación, incluso si eso significaba perder la vida. Observé a una mujer afuera de la camioneta. Estaba paseándose de un lado a otro. Parecía mayor, de unos 60 años, y vestía con ropa del siglo XIX. Tenía una cicatriz de una quemadura en la mejilla derecha, y solo caminaba. Recuerdo que yo estaba boca abajo, y solo sé que no podía hablar. Intenté pedir ayuda. Aunque no podía hablar, solo había un silencio absoluto a mi alrededor. La mujer simplemente asentía con la cabeza, sin decir una palabra, mientras yo seguía esperando ayuda. Ella no hablaba, solo asentía. En ese momento me di cuenta de que mi antiguo yo, probablemente, se habría frustrado y enfadado al no recibir ayuda de inmediato. Recuerdo que no juzgué en ese momento. Pensé que tal vez la mujer afuera tenía miedo de hacer más daño que bien, o tal vez estaba preocupada por el riesgo de incendio en caso de que el coche comenzara a arder u ocurriera algo similar. Puede que estuviera simplemente asustada. Decidí no juzgar y me propuse seguir disfrutando de esa experiencia, de ese estado entre sueño y vigilia. Así que decidí cerrar los ojos con la intención de levantarme y explorar nuevamente. Sin embargo, al cerrar los ojos, de repente todo cobró vida. Los sonidos y los olores regresaron de golpe. El olor a gasolina en el coche y la sensación de presión en mi rodilla, atrapada entre los restos del vehículo completamente aplastado. Empecé a entrar en pánico, empecé a no entender lo que estaba pasando. Fuera del coche, vi a cientos de personas en la carretera, incluyendo 3 camiones de bomberos y 2 ambulancias. Era un caos total que no lograba entender porque me sentía muy bien. Un paramédico corrió hacia mi camioneta y de repente hizo un movimiento como un placaje de fútbol contra la ventana, gritándome con todas sus fuerzas que no me moviera. Y recuerdo que dije, pero estoy bien, lo prometo, lo prometo. Pero él me advirtió que mi situación era grave, aunque yo no lo percibiera así. Él me dijo, crees que estás bien, pero esto es serio, se ve mal, no sabemos lo que es y no te muevas. Y entonces me puso una intravenosa por la ventana y le pregunté, ¿por qué me pones un poco por la ventana? Solo sácame de aquí para que veas que estoy bien. Él me respondió que no podían sacarme del vehículo hasta que llegaran los bomberos con las quijadas de la vida, que son herramientas hidráulicas utilizadas para abrir vehículos destrozados y rescatar a los ocupantes. Yo solo quería asegurarles que estaba bien, pero la situación era mucho más seria de lo que yo imaginaba. Nadie parecía escucharme, así que decidí cerrar los ojos e intentar conectarme con la experiencia, algo así como meditar sin realmente saber lo que era. Mientras estaba ahí,
En ese estado de relajación mental, escuchaba el estruendo de los bomberos utilizando sus herramientas para liberarme. Aunque todo a mi alrededor era caótico, yo mantenía una tranquilidad sorprendente. Todo el mundo estaba gritando y yo era el que estaba más tranquilo. Finalmente, me sacaron del coche y los bomberos cortaron mi uniforme con tijeras. Sin pedir permiso, uno de ellos me administró una inyección de morfina en el estómago, lo cual me hizo sentir un ardor intenso por todo el cuerpo. Sentí que todo me ardía. Dije, ¿qué estáis haciendo? Intenté decirles que estaba bien y que ni siquiera podía ponerme de pie, pero a pesar de estar bien, nadie me escuchaba. Me pusieron en una camilla y me ataron. Me dijeron que probablemente tenía muchas fracturas, hemorragias y daños cerebrales debido a la gravedad del accidente. La velocidad a la que choqué contra el muro de hormigón era de 130 kilómetros por hora, lo que habría sido fatal para la mayoría de las personas. Al menos el 95% de la gente habría fallecido en un accidente de esa magnitud. Decidí cooperar para evitar que pensaran que estaba en un estado mental alterado y para no recibir medicación innecesaria. Me dejé llevar en la ambulancia, una experiencia totalmente nueva para mí. Había una sensación de urgencia en el ambiente, con las sirenas que normalmente solo se escuchan en las películas. Durante el trayecto en la ambulancia, me di cuenta que una sheriff estaba sentada allí. Quise hacerle una pregunta, pero me advirtió que no era momento debido a mi estado. Insistí en que era importante, así que finalmente me permitió hablar. Le pregunté si era ilegal que un ciudadano no ayudara a otro en apuros. Ella se sorprendió y me explicó que no había nadie más en la escena cuando llegaron y que solo estaba yo en medio de un campo, lo cual me dejó desconcertado, ya que recordaba ver a una mujer afuera de la camioneta antes de su llegada. Le expliqué. Estaba atrapado en el vehículo, tratando de salir. Recuerdo haber levantado la mano y la mujer asintió con la cabeza. La sheriff respondió diciendo que no había nadie más allí cuando llegaron. Ella me dijo, fuimos los primeros en llegar. Estaba solo en un campo, sin nadie más alrededor. Después del accidente, la gente de la prisión llamó a la policía, los vecinos y la gente estaba por todas partes. En ese momento, decidí mantener todo en secreto hasta que pudiera entender lo que estaba sucediendo. Pensé que sería mejor no compartirlo con nadie por el momento. Fue un verdadero milagro. Al llegar al hospital, me llevaron a urgencias, concretamente al área de trauma. El área de trauma es para emergencias graves que requieren atención inmediata, como accidentes graves o casos que involucran transporte aéreo. Básicamente te llevan ahí cuando se trata de salvar la vida de alguien inmediatamente. Me sometieron a un escaneo completo de pies a cabeza. Me hicieron un escáner por todas partes. Me quedé quieto y dejé que los médicos hicieran su evaluación. Luego, me dirigí a la cama para esperar al médico. Mientras estaba allí, algunos amigos vinieron a visitar a unos vecinos. Se enteraron por otro amigo de que yo estaba allí. Cuando el médico me examinó, me dijo algo sorprendente. Llevo muchos años en esto y nunca he visto algo así. Y yo dije, ¿de qué está hablando, doctor? ¿Qué ha encontrado? Y él me respondió, no tienes ni una sola lesión. Ni siquiera te has roto una uña. Ni siquiera tienes un moretón. No hay signos de inflamación. No hay nada de nada. Es como si no hubieras sufrido ningún impacto en absoluto. Realmente me estaba preguntando si eso lo decía en serio. Recuerdo que le mostré un pequeño rasguño que tenía en la mano, resultado de la operación de los bomberos con las quijadas de la vida, para sacarme del coche destrozado. Todos los cristales estaban rotos y me sacaron rápidamente, lo que causó que mi mano golpeara uno de los cristales rotos y me hiciera un pequeño rasguño. Al día siguiente estaba de regreso en el trabajo e incluso fui al desguace a recuperar la batería de mi camioneta siniestrada porque necesitaba otro vehículo. Necesitaba una nueva batería para el vehículo que estaba involucrado en el accidente, así que fui al desguace a buscarla. Cuando entré, el dueño se nos acercó, nos dio el pésame y dijo, «Siento lo de tu amigo». Confundido,
Le dije que yo era esa persona y que quería comprar la batería. La reacción del dueño fue de sorpresa total, diciendo que era imposible que yo saliera del accidente ileso. Fue un momento confuso, pero también un poco entretenido. Después de un mes de encontrarme con visiones y mensajes, inicialmente era muy escéptico. Solía burlarme de todo lo espiritual y me resistía completamente. Sin embargo, las experiencias continuaron llegando, incluyendo 5 mensajes que resonaron profundamente conmigo. Me di cuenta de que estaba experimentando una transformación espiritual significativa, como si hubiera concebido una nueva vida en el momento del accidente y mi experiencia cercana a la muerte. Sentí que la vida me estaba sacudiendo de un lado a otro, presentándome desafíos que podrían haber quebrado a cualquiera. Con el tiempo, comencé a ver estos desafíos como bendiciones, lecciones verdaderas que me enseñaron lo que era capaz de superar. Aprendí a aceptar estas habilidades psíquicas y los mensajes que recibía, aunque el proceso fue extremadamente difícil. Despertar espiritualmente después de algo así es como un renacimiento, un proceso intenso y doloroso, similar a salir de un capullo o un huevo. En los 7 años siguientes, experimenté un profundo despertar espiritual que culminó con el encuentro y unión con mi llama gemela, la pieza que faltaba en mi vida para completar mi despertar espiritual. Para mí, el despertar espiritual no significa deshacerse del ego, sino aprender a vivir con él y mantener un equilibrio donde el alma siempre esté por encima del ego. Ahora, mi vida está dedicada a ayudar a otros a encontrar su camino espiritual y a vivir desde el alma. La necesidad de despertar no es algo exclusivo, puede ocurrir en cualquier momento, incluso con una sonrisa amable o un momento de conexión profunda. Puedes experimentar un despertar espiritual en un abrir y cerrar de ojos al tener un hijo, enamorarte profundamente, conectarte con algo significativo o al conectar con tu alma. Desde entonces, durante los últimos 2 años, he estado ayudando diariamente a personas de todo el mundo en su propio camino espiritual. Esta es mi historia.